trata. Decía al empezar que estamos trayendo cristología. Amén. Y aunque no está dentro de la cristología, ¿verdad?, en la enseñanza, cuando se aplica sistemáticamente, ¿vale?, la teología sistemática, pero sí el bautismo por las aguas y la Santa Cena fueron las dos únicas instituciones que Cristo instituyó. Y decía que les iba a hablar de la Santa Cena. Le estaba diciendo, que todavía no he leído, que abramos nuestras Biblias, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la colaboración del dulce Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan o bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. El apóstol Pablo, ¿verdad?, empieza a tratar el tema, pero a mí, cuando yo empecé a elaborarlo, ¿verdad?, me llamó la atención que dice: porque yo recibí del Señor. Aleluya. ¿De dónde lo recibiste? Del Señor. ¿Pero cuándo? Porque todos sabemos que está citando las Escrituras de los Evangelios cuando Cristo, con sus 12 apóstoles, en el marco contextual de celebrar la Pascua, instituyó la Santa Cena. Pero tengo que recordarles que Pablo no era de los 12 apóstoles del Cordero, que Pablo, por consiguiente, no estaba cenando, que Pablo no estaba presente ahí. Por lo tanto, lo que entendemos, comprendemos por medio de la Escritura, es que lo recibió del propio Señor. Aleluya. Fue una revelación directa del trato, amén, que tenía Cristo, aleluya, con el apóstol Pablo. Tengo que decirles que el apóstol Pablo fue utilizado haciendo 3 viajes misioneros, escribiendo 13 epístolas paulinas, aleluya, levantando un montón de iglesias. Se le reveló 27 misterios ocultos que Dios recorrió la cortina y le mostró, aleluya. Pero hoy en día ya no hay más revelación, porque toda la doctrina ya ha sido revelada. Lo que hay hoy, como yo siempre lo matizo, es la iluminación. Y el ejemplo que yo pongo, aunque muchas veces lo uso, pero es muy eficaz: entramos en un local con la luz apagada, no vemos, hay muebles y utensilios, ya están ahí, pero no los vemos. Pero viene, en verdad, una persona con una linterna y nos va iluminando. Por eso, ¿verdad?, que el apóstol Pablo diría: porque yo recibí del Señor. Ahí sí. Pero hoy en día en el púlpito se dice, ¿verdad?, no con mala intención, sino por desconocimiento: me ha revelado Dios. No, te ha iluminado. Porque el autor anónimo de los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y ahí ya, cerrando, ¿verdad?, Apocalipsis, se cerró el canon. Pero en aquel tiempo Pablo, repito, lo recibió del propio Señor Jesucristo. Y sigue diciendo: lo que también os he enseñado, no lo que os voy a enseñar, no. Lo que también os he enseñado. Pablo ya había adoctrinado, Pablo ya había enseñado, Pablo ya había mostrado, amén, de forma, digamos, ceñida,
amén, a lo bíblico para que todos me entiendan, pero lo tiene que volver a tocar otra vez. ¿Por qué? Porque había desórdenes. ¿Qué tipo de desórdenes, Josian? Que había unas fiestas llamadas ágape, aleluya, y se fusionaron y se celebraban las fiestas ágape, amén, a la misma vez que se tomaba la Santa Cena, aleluya. Usted, tío Juan, cuando tenga que cortar, me corta, yo sigo. Entonces, había unos desórdenes porque celebraban las fiestas ágapes a la vez que celebraban la Santa Cena, y había unos desórdenes, pero que yo no los voy a enumerar, que la propia palabra los va a enumerar. Seguimos en el capítulo 11 de Primera de Corintios, pero ahora leemos el verso 17 y 18. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En el mismo capítulo donde estamos, en el 11, hemos leído el 17 y 18, ahora leemos el 22 y el 23. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro, perdonen por la expresión, se emborracha. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? No, en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque al celebrar las fiestas ágapes y a la vez la Santa Cena, no era un lugar de bendición, de armonía, no era un lugar, ¿verdad?, donde estaba la atmósfera, donde estaba la promesa. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la buena armonía. No había armonía, no había bendición, no estaban en el orden del Señor. ¿Por qué? Porque se dañaban, se menospreciaban, no le importaba que uno tendría hambre y le miraría como comía, no era capaz de compartir con su hermano. Y en la Santa Cena igual se adelantaban, otros traían su propia cena y se embriagaban, perdonadme. Había un montón de desórdenes, un montón de heridas, un montón de rivalidades, de contiendas, de divisiones. Y lo hacían en el marco contextual de celebrar la Santa Cena. Por eso el apóstol Pablo tiene que corregir este desorden. ¿Y cómo se corrige este desorden? ¿Cómo se corrigen los desórdenes en la iglesia? Perdonadme, no se corrigen chillando tanto en el púlpito que las venas se hinchen. No se corrige dando un golpe en el púlpito y diciendo que lo mando yo. No se corrige con la autoridad patriarcal. No. Se corrige por medio de la palabra. Los ministros tenemos el poder de la exposición, no de la imposición, ni la autoridad desmedida. Tenemos que predicar la palabra. Y lo que no haga la palabra, hermanos y hermanas, lo que no haga la palabra, no hay quien lo haga. Amén. Les voy a decir 2 o 3 cosas que no son la Santa Cena, para luego entrar en lo que es. Pero permitirme entrar, ¿verdad?, en antítesis, para luego que aún brille y se entienda mejor la tesis. ¿De acuerdo? ¿Qué no es la Santa Cena? La Santa Cena no es una transustantación. José, ¿qué es una transustantación? Bueno, hay gente que dice que cuando se ora por el pan y el vino, incluso hasta cuando la presentan orando, dice, es tu sangre, es tu cuerpo.
Señores y señoras, hermanos y hermanas, no es literalmente el cuerpo de Cristo, ni es su sangre, porque la transustantación lo practican los egipcios. Los egipcios se comen a su dios Ra, el dios del sol, y se lo comen una especie de galleta de resina, diciendo que al comer, verdad, de este mandamiento de su dios sol, que cogen poderes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque literalmente no es el cuerpo ni la sangre de Cristo. Otros dicen, vale, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, pero cuando se presenta, y tiene otro nombre, pero ¿para qué lo voy a citar? Voy con una explicación mejor, ¿vale? Cuando lo presentamos, viene el Espíritu y la presencia de Cristo y se deposita en el pan y en el vino, haciendo el simbolismo del pan y del vino como algo mágico, como algo metafísico. Y escuchen, y en la oración, yo también he presentado así, hasta que me di cuenta, pero yo también he hecho esta oración, que nadie se sienta mal, si por lo que sea la ha hecho, ¿verdad? Yo también la hacía hasta que me di cuenta. Y decía, Señor, si hay algún enfermo, que sea sanado. Si hay algún debilitado, que sea fortalecido. Si hay algún débil, que sea restaurado. Si hay algún en pecado, que sea no sé qué. En fin, no está bien esta oración. ¿Por qué? Porque la presencia y el Espíritu no está en ese pan ni en ese vino. No es algo mágico. Mucho cuidado, que rozamos la metafísica. Josian, ¿qué es la metafísica? Escuchen, si alguno lo tengo como agregado en mi Facebook, yo he colgado varios reportajes sobre eso. Hay gente que ora por chicles, los unge y dice que al masticar sanan. Chicles ungidos, gominolas ungidas, escobas ungidas, que al barrer humanamente, espiritualmente, barres el mal ambiente, Dios mío. Agua, como agua bendita, yo qué sé, un montón de cosas antibíblicas. La metafísica es brujería, porque yo creo en los dones, creo en la manifestación del Espíritu, yo practico los dones, voy en contra de los que dicen que van a cesar, de la doctrina del cesamiento, yo la refuto, la contradigo, practico los dones, abro en lenguas, profetizo, echo fuera demonios, pero un segundo, por favor, ninguna revelación o ningún mover o ningún sentimiento, ¿verdad? Así como ellos sienten que ahora está aquí, por ejemplo, en esta baldosa está y en esta otra baldosa tampoco, ni hablar. Toda mover, toda revelación que dicen ellos o todo sentimiento, si no está en la palabra, si no está dirigido por el Espíritu y en la palabra, no lo aceptamos. Por lo tanto, no es transustantación, el cuerpo real y la sangre, no está el Espíritu y la presencia. Entonces, ¿qué es? Son símbolos. Aleluya. ¿Y cómo? Demuéstramelo, José Antonio. Pues muy sencillo. Cuando Cristo dijo, comed, este es mi cuerpo, su cuerpo presente estaba ahí. Y no le estaba diciendo, pégame un bocado. No, sino comed el pan. Y cuando decía, bebed, esta es mi sangre, no estaba diciendo, pégame un chupito de sangre, hazme una raja y toma sangre. No, toma del vino. Era símbolos en el nombre poderoso del Señor. Amén. Bueno, ahora vamos con lo que realmente es la Santa Cena. Amén. Tío Juan, muy bien, pero si alguien no oye, por favor se lo ruego. Usted me corta, sin ningún miramiento. ¿Qué es? Aleluya. La Santa Cena, en primer lugar, es un anuncio. Atención. Para los jóvenes que van viniendo a la iglesia
y para los niños que van creciendo. Así pues, todas las veces que comieras este pan, la muerte del Señor anunciáis. Es un anuncio, es una representación, es un recordatorio, aleluya, de que, como dice la palabra del Señor, Cristo tomó un cuerpo de carne conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 3 al 4, dice: porque también recibí lo que os he enseñado, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Este es el fundamento, esta es la columna vertebral del cristianismo, porque, como bien decía el apóstol Pablo, ay Dios mío, si no hay resurrección de entre los muertos, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección de entre los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y al usar la palabra vana, usa una expresión en griego que significa superficial, vacía e inexistente. Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, vana, superficial, vacía e inexistente es nuestra fe. Pero que revienten los demonios de coraje. Nosotros creemos que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Es un anuncio. Escuchen. Es una mirada atrás. ¿Cómo una mirada atrás? Sí, porque cada vez que celebramos la Santa Cena y anunciamos su muerte, tenemos que mirar hacia atrás para ver cuál fue el propósito. ¿Por qué murió por nosotros Cristo? Por el sacrificio sustitutivo vicario. José Armas en plata, venga, lo bruto. Cristo murió en lugar de Barrabás. Escuchen, en aquel tiempo las cruces se hacían a medida. Dice la palabra que Barrabás, y la historia, era un criminal sin precedentes, sanguinario, asesino. Daban toque de queda a partir de muy temprano, porque no quiero entrar en detalles, era un asesino y más cosas perversas, ¿de acuerdo? Dice la historia que medía como 1,90, 90 y pico. Yo me imagino a los carpinteros cuando capturaron a Barrabás haciendo la cruz a su medida, disfrutando, gozando. ¡Qué bien! Se acabó el problema. Lo que no sabían ellos, que cuando Pilato le preguntó a la multitud: ¿a quién soltamos? ¿A Jesús o a Barrabás? La gente dijo: a Barrabás. Barrabás entendió. Ahí no tenía que poner Henry, ay padre, rey de los judíos, tenía que poner Barrabás. Y tenía que poner tío Juan, y tenía que poner Josian, y tenía que poner mi hermano que ha cantado, todos los que estamos aquí, pero tomó nuestro lugar. Ay Padre, tomó nuestro lugar. Por eso dice que la cruz de Cristo se le caía, le quedaba grande, porque mi Cristo no se merecía ninguna cruz, nosotros sí, y Él fue el sustituto vicario. Fue nuestro Goel, nuestro pariente redentor cercano, pero como espíritu no tenía sangre para pagar la deuda, porque el autor anónimo de los Hebreos nos dice: casi todos purificados con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tenía que haber una sangre, pero no de machos cabrios, no de animales, no. Tenía que haber una sangre sacrosanta, esa sangre sin mancha, sin contaminación, esa sangre que clama y habla mejor que la de Abel, porque la de Abel clama juicio, venganza, sin en cambio la sangre de nuestro Cristo clamaba y hablaba al Padre por perdón, misericordia y oportunidad. ¿Por qué murió? ¿Y cuál fue el precio? El precio, como lo estoy diciendo,
fue el derramamiento de su sangre. ¿A quién fue el precio? ¿A quién se lo pagó? Por ahí hay gente, ¿verdad?, que por falta de conocimiento han dicho, incluso hay hasta anécdotas en internet, yo las he visto, que había un hombre que vio un niño y ese niño tenía 4 o 5 pajaricos. ¿Qué habrá hacer con los 4 pajaricos? Los voy a matar, los voy a quemar y a despedazar poco a poco. No, hombre, te doy €1 por cada uno, no hagas esto. No, los voy a matar, los voy a cortar, los voy a quemar. Por favor, ¿cuánto quieres? Dame 15 euros. Toma 15 euros, pero dámelos. Y cogió y los soltó. Y esa es la anécdota. Así, ¿cuánto quieres por la humanidad? Tendrás que pagarme sangre, sudor. ¿Qué se le va a pagar al diablo si el diablo es un derrotado? ¿Sabes a quién pagó el precio? A Dios el Padre. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo: el día que comieres ciertamente morirás. La justicia de Dios decía: no puedes mentir. El amor de Dios seguía amando a la humanidad. Pero ¿saben qué? Cristo pagó el precio. Y cuando el Padre, en su laboratorio secreto espiritual, vio esa sangre, quedó satisfecha su ira. ¡Aleluya! Y fue el precio para redimir, para comprarnos. Mirada hacia el pasado, pero atención, también mirada hacia el futuro. La muerte del Señor anunciáis hasta, hay un tope, hay una fecha de caducidad, hasta que Él venga. ¡Aleluya! Primero miramos al pasado, pero ahora tenemos que mirar al futuro. ¿A qué futuro? Al que estamos esperando. Al futuro que suene la trompeta, el shofar de Dios, que los muertos en Cristo que se nos han precedido, que se nos han adelantado, van a resucitar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que no va a envejecer, no se va a enfermar, nunca más va a morir, con un cuerpo perfecto. Si alguien ha partido cieguico, sordo, va a estar completo. ¡Aleluya! No va a haber ni asilos ni guarderías en el cielo, sino, como dicen los teólogos, y yo también lo creo, como una edad suficiente, parecida a la de Cristo, 33 años. Eso es lo que estamos esperando y falta poco. ¡Qué pena! Ojalá sería ahora, mientras les predico, que se caería el móvil al suelo y yo y ustedes que están escuchando nos iríamos ya con nuestros seres queridos y con nuestro Dios, ¿verdad? Pero al tomar la Santa Cena, no solamente miramos para atrás para ver el propósito por qué murió y cuál fue el precio, sino también que miramos al futuro hasta que Él venga. Y hay una promesa que a mí me encanta. Marcos, capítulo 14, verso 25. Cristo dice: de cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. ¡Ay, Padre! En el reino de Dios. ¿Dónde es eso? ¿En el cielo? No. En el milenio, en las bodas del Cordero. Porque a mí me motiva. A mí de verdad que estoy deseando abrazar a mis seres queridos, claro que sí, como ustedes. Pero va a haber algo, perdonadme por la expresión, más superior, y es tirarnos a los pies llagados de Cristo. ¡Ay, Padre! Y saber que vamos a estar con Él por una eternidad. No tiene precio. Y encima que nos recordará. Tomáis la Santa Cena durante un tiempo, cuando sabes, sienten un cuerpo de carne, ¿verdad? Pero ahora con el cuerpo glorificado lo tomamos junto en el nombre poderoso del Señor. Mirada al pasado, mirada al futuro, aleluya, y ahora mirada en el interior. Dice, es una mirada interior, es una mirada de mirarnos nosotros, perdonarme. No digo que pase en sus iglesias y aquí, pero en otras iglesias pasan, nadie se enfade conmigo. Son expertos en mirar las faltas y los pecados de los demás,
pero qué poco miran los suyos propios. Pues bien, es una mirada interior que tiene mucha importancia, porque luego matizaré aún más, pero es mirada al pasado, mirada al futuro, mirada en el interior, no mirando los pecados de nadie, sino los nuestros. Aleluya. De una mirada hacia afuera. ¿Cómo hacia afuera, José? Así, alrededor, mirando a la iglesia. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra tu hermano, porque es inadmisible. No tenemos el derecho a tener odio en el corazón, ni a no perdonar. José Antonio, que tú no sabes las heridas que me han hecho, que tú no sabes las barbaridades que han cometido conmigo. Es verdad que no lo sé, pero sí sé lo que dice la palabra, que tengo que perdonar. Pero José Antonio, que no siento, normal que no sientas. Es que nunca vas a sentir perdonar, ya que nosotros tenemos un mecanismo de defensa, que si nos hacen daño, instintivamente, por inercia, acto, reflejo, ¿vale? Sin pensarlo, lo hacemos, nos defendemos. Y no vas a sentir nunca perdonar al que te ha hecho daño, no lo vas a sentir. Pero hay algo que nos diferencia entre los animales y nosotros. Tenemos el sentimiento cognitivo, tenemos el razonamiento para superar a los sentimientos. Me lo dice la palabra, y como me lo dice la palabra, voy a perdonar. Vale, José Antonio, y cuando lo veas, no te vas a acordar y te va a seguir doliendo. Sí, un día, y al otro, de perdonar, y al otro, pero cada día digo, Señor, lo perdono en tu nombre, Señor, lo perdono, y al someter mis sentimientos a la voluntad mía y sometiéndome a la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Que llegará el día en que el rencor, el odio, poquito a poco a tu perdonar y el dolor, ¿verdad?, que te ha producido irá desapareciendo. Porque ahora sí voy a leer todo el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aleluya. ¿Por qué? Porque no se puede tomar la Santa Cena. Perdonadme, hermanos. No deberíamos tomar la Santa Cena sin hablar con mi cuñado, sin hablar con mi prima, sin teniendo coraje, aunque sea un señor que se ha metido. No. Tenemos que intentar, no solamente a los hermanos, sino, como dice la Biblia, en lo que dependa de vosotros, estar bien con todos los hombres. Y en ese acto sirve también para mirar, aleluya, primeramente a la iglesia, claro, amén, de no tener nada contra tu hermano o contra tu hermana, amén. He dicho antes que iba a explicar bien, examinándonos, qué importancia tiene. Dice que cada uno se pruebe a sí mismo. Escuchen, del griego diacrino, que significa separar, hacer diferencia, distinguir, examinar, aleluya, tener entendimiento de la cosa. Mira, cuando te estás examinando, el Espíritu Santo, escúchame bien, por favor, el mejor predicador de todos los tiempos, y además no te avergüenza en público. Aleluya. Ahora viene el Espíritu Santo, cuando te estás examinándote a ti y no mirando a nadie, a ti mismo. Viene el Espíritu Santo y utiliza, ay Padre, la mayor iluminación de todos los tiempos, la que dice en el Salmo 119, dice, lámpara a mis pies es tu palabra
y lumbrera a mi camino. Viene el Espíritu Santo, viene aplicando la palabra. Y cuando viene el Espíritu Santo aplicando la palabra y nos damos de cuenta de nuestros errores, nuestros fallos, tenemos que hacer 3 pasos. El primero es arrepentimiento, con la ayuda del Espíritu que me ha iluminado, me ha señalizado con la palabra y por intervención mis errores. Tiene que haber un arrepentimiento, un metayona, un cambio de mente, cambio de propósito. Me arrepiento, y no me arrepiento por miedo, no me arrepiento porque ahora me borras del libro, ahora me escribes que no te estoy hablando de esto. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Claro que hay que tener temor a Dios, pero un temor reverente, y más que un temor al castigo, un temor de amor. Tanto mal que me he portado tantas veces, que no he sido espiritual tantas veces, que no he tenido una actitud recíproca y me has tratado, me has salido al encuentro, no te has enfadado, has seguido trabajando, me has mostrado tu amor desde el primer día que te recibí hasta el día de hoy. Me ha fallado el primo, el amigo, me ha fallado la iglesia, el pastor, me ha podido fallar todos los hombres que no queremos, pero que nos fallamos, pero tú nunca me has fallado, y por eso ahora me duele en el corazón haber pecado contra ti y me arrepiento. Primer paso. Segundo paso, la confesión a Dios. ¿Qué pasa? ¿Que no sabe Dios lo que hemos hecho? Claro que lo sabe, pero la confesión, es decir, escuchen, lo voy a explicar así de sencillo para que todos me entiendan. Mira que la confesión: Señor, he tenido envidia y yo la declaro con mi boca, con mi corazón, declaro que lo que tú dices es lo correcto, que la envidia es mala, la he tenido. He tenido orgullo, Señor, porque me has usado en 2 o 3 mensajes, me lo he creído, pero ahora veo que el orgullo es malo, Señor. Abro lo que tu palabra dice, y tu palabra dice que es malo, y por lo tanto, ay Dios mío, te lo confieso y abro a la misma vez contigo, declarando que es malo. Me he arrepentido, te estoy diciendo que lo he hecho, pero no solamente eso, sino confieso, o sea, abro a unísono contigo y digo que la envidia, la jactancia, el rencor, los celos, etcétera, 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 es malo. Tercer paso, propósito de enmienda. ¿Cómo propósito de enmienda? Mira, lo voy a escenificar para que todos me entendáis. Yo ahora, ha venido el primer paso, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra, me la ha mostrado, me he arrepentido, cambio de mente, metayona y de camino. He confesado, le he dicho a Dios, ¿verdad?, que he tenido orgullo, digo que está mal, amén. Y ahora viene el tercer, que es el propósito de enmienda. Y ahora le digo: Señor, no depende de mí, porque tengo inclinación hacia el mal, porque tengo la naturaleza atámica, inclinación hacia el mal. ¿Cómo inclinación hacia el mal, José? Muy sencillo, pongo siempre este ejemplo. Muy sencillo, pongo siempre este ejemplo. Miren, por favor, me monto en un coche que tiene malos amortiguadores, que tiene la rueda baja, y me monto en ese lado. Al tomar una curva, vamos a derrapar por la inclinación. Dice la Biblia que toda inclinación, o todo sentimiento de inclinación del hombre es hacia el mal. Y le digo: Señor, no depende de mí, no lo puedo asegurar, porque veo una ley, como decía el apóstol Pablo, en mis miembros que se revela. No lo puedo garantizar al 100, pero ayúdame a no caer otra vez en la misma piedra. No quiero caer, Señor, ayúdame. Le estás manifestando el propósito de enmienda. Le estás diciendo: me he arrepentido, lo he confesado, y te estoy pidiendo ayuda para no volver a caer.
después de esos 3 pasos, ¿qué dice el apóstol Pablo? No comas, dice no. Y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Porque al hacer estos 3 pasos que os estoy indicando, atención, no es que seamos dignos, porque dignos no somos nadie, porque el hombre en la salvación no aportamos nada. El hombre no la puede pagar, el hombre no se la puede ganar, el hombre no somos dignos de la salvación, ya que dice la palabra que el vocablo misericordia habla de la miseria del hombre, y cordia subió al corazón. Ninguno somos actos dignos o podemos, ¿de acuerdo? Por nuestras propias fuerzas, pero al hacer estos pasos, los 3, no es que seamos dignos, sino somos aptos para participar. Entonces, cuando la tomamos indignamente, cuando, dice el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, sin discernir, como he dicho antes, sin haber este tipo, aleluya, de conocimiento, ¿de acuerdo? El que le da igual, amén, tiene un juicio, ¿sí? O sea, si no haces los 3 pasos, si no te examinas, si no te arrepientes, si no confiesas, si no pones tu enmienda, ¿vale? Hay para ti un juicio, pero atención, es un juicio, pero no condenatorio para ir al infierno. José, ibas muy bien, explícate. Seguimos en el verso, en el capítulo 11, ¿vale? De 1 Corintios, pero ahora vamos al 31 y 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, ¿somos qué? ¿Condenados? No, somos castigados, o sea, disciplinados y no condenados. Porque los que son condenados son los del mundo, pero nosotros aquí no habla de condenados, sino castigados, o sea, disciplinados, no condenados a ir al infierno. Ahora, eso sí, dentro, verdad, de ese castigo hay disciplinas. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y atención a este texto, y muchos duermen. No es que les haya matado Dios, pues los quiere disciplinar, y si los quiere disciplinar es para que se arrepientan, porque la disciplina es para que nos arrepintamos. Aquí está diciendo que hay enfermos debilitados y algunos han muerto en disciplina, pero no por la disciplina. Amén. Algunos me preguntan, ¿es aconsejable prohibir tomar la Santa Cena? Bueno, tengo que decir que yo respeto cada administración de cada iglesia, ¿vale? Pero lo que sí es cierto, y es conforme a las Escrituras, es que si alguien comete un pecado que sea socialmente manifiesto, escándalo, si alguien ha hecho un pecado, un escándalo público, social, entonces tenemos que aconsejarle en privado, y si no mejor aún, con 2 o 3 testigos, y decirle, mira, te aconsejamos fervientemente que no lo tomes, porque das mal testimonio para la iglesia, mal testimonio para el mundo, y al decirle nosotros como ministerios que no lo tomes, no te sujetas, no estás en el orden y Dios te puede disciplinar. ¿De acuerdo? O sea, no voy a entrar a la prohibición directa por alguna falta, si es bíblica o no. No quiero entrar ahí, ¿de acuerdo? Porque cada cual tiene su mayordomía e independencia
para hacerlo conforme a las pautas de cada iglesia. Lo que sí quiero decir que si hay un escándalo público, el pastor juntamente con los obreros tenemos la autoridad, amén, de aconsejar, pero muy seriamente, de que no le tomen por el testimonio de la iglesia de los inconvenientes y para bien suya, amén. Y si él lo quiere tomar, pues ya dice la Biblia, juicio para sí acarrea, no de condenación, pero sí de disciplina. Entonces, José, cuando lo tomamos indignamente, peco contra Dios, peco contra el pan y el vino. ¿Contra quién peco? Pues el verso 27 dice, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Amén. Pero claro, atención, es que no hace falta que lo tomemos indignamente, sino que entendemos, como he dicho antes, que Cristo murió por nosotros. Entonces el culpable de que Cristo estaría en la cruz somos nosotros. Hay una anécdota, no sé si fue sueño o anécdota, pero bueno, yo lo voy a contar como anécdota, que dice que un hombre soñaba y veía como un verdugo con una capucha pegaba, escupía y le ponía una corona de espinas a Cristo. Dice que tenía mucho coraje, se podía agarrarle, le pegaría, le mataría, hasta que una de las veces de este sueño le dejó Dios ver, se quitó la capucha y era él mismo. Fue por nuestra culpa. Entonces, dice, será culpable, escúchenme bien, otra versión habla de pecar contra el cuerpo. Es decir, no pecas contra los elementos. ¿De acuerdo? El pecado, ya estás en pecado y Dios lo está viendo. Amén. Pero el pecado más grave, el que se va a contar aún como pecado y entra la disciplina de Dios para que se arrepientan, es que peca contra el cuerpo, es decir, los errores que había en las fiestas ágapes, de no esperarse, de emborracharse, de menospreciar a los demás. Amén. Es cuando peca en contra del cuerpo. Aleluya. Y bien, no he querido darlo muy profundo, sino he querido darlo panorámicamente, sí dejarlo claro. Y bueno, espero que ustedes hayan disfrutado la cuarta parte de lo que disfruto yo.